Quiero presentaros a Zhang Yiming. Este tipo es, en el momento en que grabo este vídeo, la persona más rica de China. Pero no sería extraño que antes de la publicación del vídeo ya haya dejado de serlo. Y no porque su empresa haya dejado de ir bien de repente. Yiming es el dueño de TikTok, una aplicación que va ciertamente como un tiro. No, la causa de su más que probable pronta reducción de riqueza es que a día de hoy ser el tipo más rico de China es harto peligroso. Hace 2 meses, Colin Huang, fundador del e-commerce Pinduoduo, que a su vez posee Temu, un servicio al cual le hicimos un vídeo hace unos meses. Bueno, pues este tipo alcanzó la fama al llegar a lo más alto de la lista de ricos en China. Y lo primero que hizo Huang para celebrarlo fue sorprender al mercado con una previsión de beneficios negativa. La acción entonces se desplomó, Huang perdió como 14.000 millones en apenas unas horas y lo más importante es que después de todo esto ya no era el tipo más rico de China. Misión cumplida. Pero claro, le sucedió a alguien, en este caso Song Shanshan, fundador de Nongfu Spring. A las 24 horas no te vas a creer lo que hizo Shanshan. Pues Shanshan emitió un pronóstico tétrico para el futuro de su empresa y siguió el camino de Huang. Así fue como Yiming llegó a lo más alto de la lista. Probablemente el lugar más peligroso de la Tierra ahora mismo, para que luego digan que el dinero da la felicidad. Y es que estar en la cima de los ricos en China hoy te pone una gran diana en la cabeza. Y lo normal es que rápidamente acabes siendo investigado por corrupción, por deslealtad o por mirar mal a la gente. Shanshan, ese de Nongfu Spring, por ejemplo, fue acusado de mostrar una actitud pro-japonesa y el valor de sus acciones cayó tras sucesivos ataques un 40%. Y la verdad es que no siempre fue así. O sea, hubo una época durante el grandioso crecimiento chino a las órdenes de Deng Xiaoping que ser rico se consideraba algo glorioso, lo cual fue un giro de 180 grados en respecto a lo que proclamaba Mao Zedong y, sorprendentemente, una receta mucho más útil para pasar de ser un país con gente que se muere de hambre a ser la segunda economía más rica del planeta. Sin embargo, ser rico dejó de estar de moda más o menos allá por 2021, momento en que el número de 1.000 millonarios hizo tope en China y desde el que empezó a caer con fuerza. Actualmente unos 15.000 millonarios abandonan China cada año, un número que supera casi al total del resto de países juntos, aunque también es verdad que en China son muchos. Tenemos que ver las implicaciones de este giro hacia los ricos para la economía china y en particular me interesa abordar la cuestión de la riqueza en un mundo en el que existe Bitcoin y existen muchos ricos perseguidos. Este activo, en mi opinión, podría cambiar la dinámica. Así que nada, dale like si lo sientes enormemente por lo mal que le ha ido a Juan y al lío. Si debemos buscar un culpable para este cambio de mentalidad en China, y quién no goza buscando culpables, lo encontraríamos en el multimillonario original, Jack Ma. Jack comenzó su carrera como profesor de inglés, pero rápidamente comprendió que se podía ganar más dinero creando un e-commerce al por mayor, digamos el todo a 100 definitivo. Así fue cuando cofundó la empresa Alibaba, una de las primeras tecnológicas chinas que fue capaz de equipararse a las grandes empresas americanas, y también fue pionero en el desarrollo de plataformas de pagos digitales como Alipay, que viene a ser una especie de Bitcoin Fiat. Y en 2020, Jack, digamos que un día se levantó un poco venido arriba y criticó la regulación en China. El gobierno no se lo tomó nada bien y lo que hizo fue cancelar la salida a bolsa de Alipay y Jack Ma desapareció literalmente del mapa. Como explica Ruchir Sharma en un artículo de Financial Times, en 2020 se juntó que China sumó 240 multimillonarios, el doble
de los que se habían creado en Estados Unidos ese mismo año, y Jack hizo sus declaraciones sobre el exceso de regulación también en ese mismo momento. Y desde entonces, desde que se juntaron esos dos factores, un montón de ricos y un rico que se viene arriba, digamos que emprender en China ha dejado de ser lo que era. Uno de los lemas de la izquierda en cualquier lugar, no solamente en China, es atacar a los ricos para que de esa manera se reduzca la desigualdad entre estos ricos y la plebe. Lo que estas acciones antirricos no tienen en cuenta es que si desincentivas algo, acabas teniendo menos de eso. Y si tienes menos ricos, pues también tienes menos empleo, tienes menos crecimiento, tienes menos innovación, tienes menos emprendimiento. En los últimos años, tanto el dinero invertido en startups como el número de startups creadas en China cae en picado, coincidiendo con el malestar creciente contra los empresarios millonarios. Uno de estos emprendedores chinos, de los pocos que quedan hoy día, explicaba el sentir de la población así. No hay ninguna buena razón para crear una empresa, decía un fundador en serie de Shanghái. ¿Por qué deberíamos correr el riesgo? Llevamos 5 años de startups perdidas. Y es que esto es lo que pasa cuando decides desincentivar a la riqueza, que la gente deja de crear riqueza. Y crear riqueza es normalmente una cuestión de ensayo-error y se llega ahí pues probando de muchas maneras. No sabes qué empresa va a ir bien, no sabes qué vídeo va a ir bien, tú vas tirándolo ahí a ver qué pasa. Y así es como funciona. Si tú desincentivas el proceso por el cual la gente se decide a probar, porque es muy arriesgado probar, pues claramente tendrás menos gente probando, tendrás menos crecimiento, innovación y todo eso que he dicho antes. Y por cierto, se me había comentado una cosa, y es que puede ser que haya alguno sorprendido de enterarse de que en China hay empresas, hay emprendedores, hay fondos de inversión, hay venture capitalists y demás cosas como si estuviésemos hablando de Silicon Valley en mitad de Estados Unidos. Y es que sí, esto es así. O sea, en China practican lo que llaman ellos capitalismo con rasgos chinos, que, bueno, es básicamente capitalismo, mientras que deciden que se sigue el capitalismo. A veces deciden que el capitalismo ya no mola tanto. Y efectivamente esto es un poco lo que estamos viendo en China hoy día, un capitalismo en retirada. Los datos sobre propiedad de las empresas chinas muestran que el punto álgido de la libre empresa en China fue el año 2020. Las empresas públicas cayeron de ser el 80% del total en 2010 a poco más del 30% en 2020. Ese año el porcentaje de empresas totalmente privadas fue de más del 20%. Desde entonces el número de 1.000 millonarios ha caído un 35% en China, mientras que crecía un 12% en el resto del mundo. ¿Y qué hacen los ricos frente a estos ataques, además de irse de China? Claro, pues antes de verlo, y sin ánimo de spoilear nada, tengo que hablarte de un servicio de custodia de Bitcoin al que tú, por ejemplo, podrías enviar parte de tu ahorro en Bitcoin para que sea custodiado por no una, sino 3 empresas profesionales de la custodia de Bitcoin usando un sistema multifirma. Por ejemplo, pongamos que tú eres un chino rico, pues podrías contratar este servicio que ofrece la empresa OnRamp y poner tu ahorro a salvo del gobierno y a salvo de que tú no seas capaz de custodiarlo bien. Bueno, esto te puede venir bien si eres chino o si no eres chino, pues puede darse el caso de que tengas dinero en Bitcoin y que no te sientas cómodo custodiándolo tú mismo. Bueno, pues en ese sentido, si esto te pasa, OnRamp es la mejor solución que he encontrado para guardar tu Bitcoin de forma segura con un tercero, porque no es un tercero, sino que son 3 terceros y tú mantienes siempre el control de tu Bitcoin bajo este sistema multifirma de varias empresas. Y si no eres chino ni español, o sí que eres español pero eres residente en Estados Unidos, desde ahora OnRamp te permite meter Bitcoin en tu plan de pensiones estadounidense. O sea que si estás en Estados Unidos y te interesa un servicio como este, que te permita meter Bitcoin en tu plan de pensiones, quien pillase esto en Europa, pues míratelo de OnRamp, escríbeme si tienes dudas y usa el código de UPSB para contratar este servicio y que así te lleguen $250 así al bolsillo. Las consecuencias de no custodiar bien tu Bitcoin pueden ser graves, como pueden ser también las de perseguir a los ricos. Así que veamos algunas de ellas. Y es que un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando persigues a los ricos lo tienes en lo que ha ocurrido en un novedoso centro digital de innovación mega genial para el emprendimiento tecnológico ideal de la muerte que se inauguró en Shenzhen, capital del emprendimiento en China. Bueno, pues ¿qué empresas están ocupando este super mega centro digital innovador mega chachi? Pues está medio vacío.
hay alguna tienda y un compro oro, algunos centros de pilates. Y es que de un tiempo a esta parte, concretamente desde 2021 más o menos, la inversión ha desaparecido y todas estas infraestructuras que se habían desarrollado para favorecer esta creación de empresas, este emprendimiento, pues ahora no tienen demanda. Otro ejemplo lo tenemos en que desaparecen los lujos, o mejor dicho, la inversión en lujo. Y podemos ver esto en dos ejemplos. Primero, el precio de las acciones de Louis Vuitton. Como sabéis, la marca de lujo, bueno, pues esta marca hizo máximos en 2023, poco después de que China experimentase máximo número de ricos jamás en su país. Lo que tiene sentido porque es normal que primero vengan los ricos y que luego suba mucho el precio de las acciones de las empresas que proveen de artefactos lujosos a estos ricos. Y segundo ejemplo que ilustra esto es el coste de los relojes buenos, ¿se entiende? No de el que sea que estés llevando tú. No te sorprenderá saber que esto de los relojes habían encontrado un gran mercado en China. De hecho, China se había convertido en su principal mercado para las exportaciones. Y podemos ver, en términos de valor enviado a China, un tope de nuevo en el año 2023 y una caída a mínimos desde entonces. Y es que invertir en lujo es especialmente negativo si tu país de repente se vuelve antirricos, si de repente tu país decide que la riqueza no es algo que esté bien visto, la riqueza debe ser algo que debe llevarse, digamos, en secreto, como las hemorroides. Y claro, el lujo es algo que indica a todo el mundo que eres rico y por tanto ha dejado rápidamente de ser algo demandado en China y por tanto esto se ha visto en la demanda de relojes caros y de otros artículos de lujo. Y esto complica el caso chino, pues en China, si eres multimillonario ahora mismo, la verdad es que tienes pocas opciones. Puede darse el caso de que puedas irte de China con tu dinero, pero también puede darse el caso de que no puedas irte de China con tu dinero. ¿Y dónde pones tu dinero para que China no te dé caña por ser rico? Porque no quedan tantas opciones. No puedes invertir fácilmente en empresas, no puedes invertir en emprendimiento porque esto parece ser una apuesta perdida en los últimos años. Tampoco es fácil invertir en vivienda y que te vaya bien en China en este momento, pues el mercado inmobiliario chino sigue cayendo como si no tuviese freno. Y por si todo esto fuese poco, también tenemos la deuda, porque hay gente que le gusta comprar bonos estatales. Bueno, pues si quieres comprar bonos del gobierno chino, estos te rentan apenas un 2% de interés. Y en este contexto es en el que cuando yo empecé a escuchar sobre esta persecución de China hacia los ricos, me pareció que podría ser muy relevante la tesis de Bitcoin. Porque Bitcoin es un activo que, como sabemos, mantiene bien el valor. Lo mantiene bien porque, a diferencia de los relojes de lujo, pues no se pueden crear más relojes de lujo. Perdón, sí que se pueden crear más relojes de lujo, pero no se pueden crear más Bitcoin. En ese sentido, ya es un activo que te permite mantener el valor con mucha mayor probabilidad, con mucha mayor visibilidad que lo que puede hacer un Rolex. Y además es un activo que te ofrece libertad de movimiento, en el sentido de que te lo puedes llevar si te vas de China o de donde sea fácilmente sin tener que dar explicaciones a nadie. Además es un activo que es muy discreto, pues nadie tiene por qué saber que tú tienes Bitcoin, se puede comprar sin dejar rastro alguno y se puede custodiar en cantidades infinitas prácticamente sin necesitar espacio de ningún tipo. Hace poco, curiosamente, a este respecto, se publicaba un libro sobre Bitcoin en China, un libro titulado Would Mao Hold Bitcoin? O algo así como ¿holdearía Bitcoin Mao? Bueno, pues este libro ofrece algunas razones que, en opinión del autor, vendrían a explicar por qué China se va a acercar a Bitcoin. Y entre las razones que ofrece estaban estas. Por ejemplo, hablaba de que el Bitcoin podría dar a los chinos una cobertura frente a la dominancia del dólar. También que puede dar innovación tecnológica y económica, que puede mejorar la inclusividad financiera, que puede dar incentivar el uso del yuan digital y que también podría darle empoderamiento a los emprendedores. Todas razones, en mi opinión, muy tibias. A ver, el empoderamiento de los emprendedores no va a verse más reforzado porque se use Bitcoin en China, y la otra mitad de cosas que ha dicho en ese libro realmente tampoco ayudan a pensar
que Bitcoin vaya a ser una solución que el gobierno chino vaya a adoptar. Si bien el gobierno chino no creo que sea el que adopte Bitcoin, para los millonarios chinos y para cualquier chino que quiera guardar su riqueza, atesorar su riqueza, de manera que esté a salvo de ojos indiscretos y que tampoco arroje, digamos, demasiada luz sobre ellos mismos, pues pueden empezar a fijarse en Bitcoin como un activo muy bueno. Pues Bitcoin, como digo, es un activo que puede hacerlo muy bien en un contexto en el que el gobierno pase a perseguir la riqueza de los individuos o pase a perseguir directamente a los individuos que parecen haber atesorado mucha riqueza en dinero fiat. Pero también, y esto es muy interesante, puede ser que Bitcoin sea muy apetecible en un contexto en el que ocurra justo lo contrario, en un contexto en el que la ciudadanía sea la que exija explicaciones a aquellos que están en el poder. Hace poco, en este sentido, se publicaba en España un documento que reportaba que 350 diputados poseían 615 viviendas. No sería extrañar, por tanto, que en un momento de medio plazo, digamos, estas muestras de riqueza por parte de los políticos que dirigen la economía, pues no sean bien vistas por la plebe, es más, que puedan empezar a verse atacadas por ello. Y en ambos casos, Bitcoin me parece que se presenta como un activo diferente, un activo muy interesante que permite a aquellos que tienen riqueza o aquellos que tienen acceso a riqueza el poder guardarla de forma discreta, poder moverla sin que nadie lo pueda censurar y poder disfrutar de un activo que no se devalúa con el paso del tiempo. Así que creo que Bitcoin lo puede hacer muy bien en este contexto que parece se nos viene. Y antes de cerrar el mañanero de hoy con la natalicio, ¿cómo se diga? Efemérides, no sé cómo se llama esto. Dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así recibís un mail mío los sábados. Este sábado vamos a tratar el tema este de Rejón. Claramente no lo vamos a tratar desde ningún punto de vista que ya haya sido tratado, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista en el que, bueno, ya lo vamos a ver, es que es mejor, es tan difícil explicarlo en las palabras. Básicamente vamos a juntar esto con el dinero fiat y con la idea de sublimación que ya apuntó Freud en su momento. Sí, creo que puede quedar bien. Así que suscríbete si quieres recibirlo, puedes hacerlo en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Tim Cook, el CEO actual de Apple. Y me he querido quedar con Tim Cook porque me parece un tipo bastante valiente, discreto, pero valiente. Y estoy pensando últimamente mucho en cuál será la siguiente empresa grande que reporte que tiene Bitcoin en su balance. Y creo que Apple está ahí. Me parece que Meta lo anunciará antes, pero Apple está muy arriba en mis apuestas. No sé tú, ¿qué opinas?